Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy viajamos a un rincón de Hong Kong que palpita con una energía muy, muy particular, lejos quizá de los circuitos más turísticos. Nos vamos a sumergir en Sham Shui Po. Eso es. Para guiarnos, contamos con un análisis detallado titulado Sha Sem Shui Po. Nuestra idea es desentrañar un poco el alma de este distrito a través de 5 historias clave de su pasado 5 historias, sí. y descubrir cómo se conectan con lugares fascinantes que todavía hoy se pueden visitar, que se pueden sentir. Queremos entender por qué se dice que aquí, late el verdadero espíritu popular de Hong Kong. Exacto. Así que prepárense para un recorrido por la resiliencia y la transformación constante de este barrio. ¿Empezamos? Pues sí, Sham Shui Po es como un libro abierto de la historia hongkonesa, sobre todo, yo diría la de la gente trabajadora, la gente de a pie. Ajá. Y para empezar a leerlo es fundamental entender su nombre. Sham Shui Po, que literalmente, Shin Shui Po, significaba algo así como muelle o embarcadero profundo. Ah, mira. Claro, aunque hoy, con todos los rellenos masivos de tierra al mar, parezca un barrio interior, su conexión original con el agua es clave para entender cómo creció. Claro. Inicialmente era una zona cercana a Tai Kok Tsui, importante para pescadores y comerciantes ya, fíjate, a finales de la dinastía Qing. O sea, hace mucho. Sí. Y luego, la toma británica de Kowloon en 1860 lo consolidó como un punto de paso clave, preparando el terreno para su futuro desarrollo comercial. Entiendo. Bueno, pues esa conexión con el agua marca el inicio. Y la primera historia que marca profundamente el distrito nos lleva a la posguerra. Años duros. Sí. Después de 1949, Hong Kong recibió una oleada enorme de refugiados de China continental. Muchos acabaron en Sham Shui Po, concretamente en la ladera de Shek Kip Mei, levantando chabolas en condiciones muy precarias. Uf. Me imagino el hacinamiento, la falta de todo. Eran condiciones terribles, sí. Un reflejo muy crudo de la inestabilidad y la escasez de la época. Y claro, el riesgo de incendio era constante. Lógico. Y la tragedia, pues, no tardó en llegar. En la Navidad de 1953, un fuego devastador arrasó por completo la zona de chabolas de Shek Kip Mei. ¿En Navidad? ¡Qué terrible! Sí. Decenas de miles de personas se quedaron sin nada, literalmente, en una sola noche. Un desastre de proporciones enormes para la época. Una catástrofe total, que sin embargo, y esto es lo curioso, provocó un cambio inesperado, ¿verdad? Efectivamente. Ese incendio fue, digamos, el detonante directo de algo que ha definido Hong Kong durante décadas. Su sistema de vivienda pública. Ah, ¿sí? Sí, para realojar a los miles de damnificados, el gobierno colonial tomó una decisión sin precedentes en aquel momento: construir bloques de viviendas permanentes y públicas. Los primeros se levantaron ya en 1954, allí mismo, en Shek Kip Mei. O sea que de las cenizas de esas chabolas surgió literalmente el primer ladrillo de la vivienda social hongkonesa. Justo eso. Fue el pistoletazo de salida, de un programa masivo que ha sido crucial para la estabilidad social, para mejorar las condiciones sanitarias y, para gestionar la enorme presión demográfica sobre el suelo. Claro, me imagino. Esos primeros bloques, aunque eran muy básicos, son mucho más que hormigón. Hoy se consideran un patrimonio histórico muy valioso. Un símbolo. Un símbolo del esfuerzo colectivo y parte fundamental de la memoria de la ciudad. Y lo bueno es que esa memoria se puede tocar, por así decirlo, porque uno de esos bloques originales sigue en pie y además se puede visitar. Hablamos de la Mei Hok House, que está maravillosamente conservada, la verdad. Hoy funciona como albergue juvenil y tiene un museo muy interesante, muy didáctico, dedicado a la vida en esas primeras viviendas públicas. ¡Qué interesante! Entrar allí es entender cómo se vivía, el impacto brutal que tuvo el incendio y sentir esa mezcla de austeridad con un espíritu de comunidad muy fuerte que se forjó en aquellos bloques. Es fascinante pensar cómo un desastre tan terrible impulsó una política de vivienda que cambió la cara de Hong Kong para siempre. La Mejo House es como una ventana directa a ese momento clave de transformación, ¿no? Nacido de la necesidad más absoluta. Sin duda, un antes y un después. Ahora, si te parece, cambiamos de escenario, pero la intensidad histórica sigue muy presente. Vamos allá. Nos vamos a los antiguos cuarteles de Sham Shui Po, construidos por los británicos en 1927. Incluían varios edificios con nombres como Henkeu, Nanking o Jubilee.
Nombres evocadores. Sí, pero su historia se tiñe de oscuridad muy pronto. ¿Te refieres a la Segunda Guerra Mundial? Claro, la ocupación japonesa. Exacto. Durante la ocupación, entre 1941 y 1945, los japoneses convirtieron estos cuarteles en un campo de prisioneros de guerra para soldados aliados. Uf, Se calcula que más de 7.000 hombres, británicos, canadienses, indios, pasaron por allí. Las condiciones eran, bueno, espantosas. me lo imagino. Un hacinamiento brutal, falta de comida, de medicinas. Las enfermedades como la disentería, la difteria o el beriberi causaron estragos. Muchísimos murieron allí. Es una de las heridas más profundas en la memoria del distrito, sin duda. Cuesta imaginar el sufrimiento que albergaron esos muros. ¿Y qué pasó con el lugar después de la guerra? ¿Se abandonó? Pues mira, tras la rendición de Japón el sitio tuvo varios usos. Primero, curiosamente, alojó a prisioneros japoneses. Vaya. Luego volvió a manos británicas. El cuartel de Nankín, por ejemplo, cerró en 1977 y parte de su terreno se usó para construir viviendas públicas, la urbanización Laikook Estates. Y también, esto es importante, el actual parque de Shamsui-po. Espera. El parque está sobre parte del antiguo cuartel, del campo de prisioneros. Sí. Y eso no es todo. Hay otro capítulo sorprendente en la historia de este lugar. ¿Aún hay más? Pues sí. A partir de 1979, con la llegada masiva de refugiados vietnamitas, los llamados Boat People, Hong Kong se convirtió en puerto de primera acogida. Ah, es verdad. Y parte de los antiguos cuarteles, los que aún quedaban en pie, se reutilizaron como campo de refugiados vietnamitas hasta 1989. O sea, un lugar que albergó prisioneros de guerra y luego refugiados de otra guerra. Increíble. Una carga histórica tremenda. Finalmente, todo ese terreno se transformó por completo. Hoy hay más viviendas como Leon Estate, un gran centro comercial, el West Kowloon Center, y como decíamos, el parque de Shamsui-po. Entonces ese parque público, un lugar de ocio y de verdor hoy en día, se asienta sobre un terreno que fue testigo de tantísimo dolor, primero como campo de prisioneros y luego de refugiados. La imagen es impactante, la verdad. A través del urbanismo, ¿no? Sí, una resignificación del espacio. Exacto. Transformar un espacio asociado al conflicto y al sufrimiento en un entorno abierto, pacífico, para el disfrute de la comunidad actual. Invita a reflexionar sobre el coste humano de la guerra, claro, pero también sobre la capacidad de una ciudad para reconciliarse con sus espacios más traumáticos y mirar hacia adelante. Entiendo. El parque es, en cierto modo, un lugar para recordar, sí, pero sobre todo para sentir esa especie de sanación del territorio. ¡Qué potente! Bueno, pues nuestra siguiente historia nos lleva a la época dorada del Made in Hong Kong, los años 50 y 60. Ah, el boom industrial. Exacto. Y Sham Shui Po fue sin duda uno de los epicentros de ese boom, especialmente en el sector textil. Absolutamente. El distrito se llenó de fábricas de ropa, de hilaturas. Miles y miles de personas, muchas recién llegadas buscando trabajo, encontraron empleo en esta industria floreciente. Sham Shui Po se convirtió en un hervidero de actividad manufacturera. Y eso, claro, generó todo un mundo alrededor, ¿no? Calles enteras que se especializaron en vender los materiales necesarios para esas fábricas y talleres. Exacto. Surgió un ecosistema completo. Aparecieron calles donde solo se vendían telas, otras dedicadas a cintas y cremalleras, otras a botones, otras a abalorios. Imagina, era el paraíso para modistas, sastres, diseñadores o simplemente gente que quería arreglarse la ropa. Un mundo de materiales. Ni más ni menos. Y lo increíble es que aunque la gran industria textil ya no esté allí como antes, esas calles especializadas siguen existiendo y funcionando. Son como un viaje en el tiempo. Así es. Son un testimonio vivo y vibrante de esa era. Keelung Street y Nam Chong Street siguen siendo conocidas popularmente como la calle de los botones, encajes y abalorios. Qué curioso el nombre. Sí, y muy cerca, Yu Chau Street es famosa como la calle de los abalorios, con tiendas repletas de cuentas de 1000 colores y formas. Siguen siendo un imán para diseñadores locales, estudiantes de moda, artesanos. Gente que busca algo especial. Eso es, gente que busca materiales únicos que ya no se encuentran fácilmente en otros sitios. Pero imagino que este legado también será frágil, que no será fácil mantener esos negocios tan especializados hoy en día. Muy frágil, sí. Hay historias que lo demuestran, y algunas son un poco tristes, la verdad. Por ejemplo, la de Chong Hua Buttons en Keelung Street. ¿Qué pasó? Era una tienda mítica con casi 70 años de historia, famosa por sus botones de nácar auténtico.
con unos brillos y colores especiales. Una verdadera joya para quien buscaba algo diferente, algo de calidad. Pero lamentablemente anunció su cierre hace relativamente poco. Qué lástima. El cierre de un sitio así es más que una tienda que baja la persiana, ¿no? Mucho más. Es como si se perdiera un pedacito de la historia industrial de la ciudad y también un saber hacer muy concreto. Supongo que la competencia global, los alquileres por las nubes... Exacto. Son los desafíos enormes a los que se enfrenta el pequeño comercio especializado y la artesanía en una ciudad como Hong Kong. Por eso, estas calles Keelung, Nam Chong, Yu Chao son hoy algo más que un lugar para comprar materiales. Son historia viva. Sí, recorrerlas es casi como hacer arqueología industrial en vivo. Se puede buscar inspiración, encontrar tesoros para personalizar ropa o hacer manualidades, claro, pero también es una forma de conectar con oficios y un tipo de comercio que lucha por sobrevivir. Representan esa base material del espíritu manufacturero de Hong Kong y, a la vez, su resistencia actual. Muy interesante. Seguimos callejeando por Sham Shui Po y llegamos a una con un nombre que la verdad llama la atención. Apliu Street. ¿Apliu tiene algún significado especial? Vaya si lo tiene. Significa literalmente corral de patos. ¿Corral de patos? ¿En serio? Sí, sí. Y es que, aunque hoy cueste creerlo al ver el bullicio de gente y de tecnología, antiguamente esa zona eran granjas. Criaban patos allí. De patos a lo que es hoy. Menudo cambio. ¿Cómo se produjo esa transformación? Pues fue gradual. A medida que la zona se fue urbanizando, digamos, a mediados del siglo XX, la gente empezó a vender en plena calle cosas usadas, objetos que ya no necesitaban, pues para sacarse un dinero extra. Se convirtió en una especie de rastro improvisado. Ah, la picaresca. Muy bueno, esa filosofía tan hongkonesa de convertir lo inútil en útil, de buscarse la vida con ingenio en tiempos difíciles. El clásico mercadillo de segunda mano, vamos. Eso es. Pero la gran revolución de Apple Street llegó un poco después, en los años 70. Para entonces, Hong Kong ya era un gigante mundial en la fabricación de productos electrónicos. Claro, la época dorada. Exacto. Las fábricas locales producían masivamente para exportar, pero siempre había excedentes, componentes con pequeños defectos, partidas que no pasaban el control de calidad. Y me imagino dónde acababan esas piezas descartadas. Exacto. Muchas terminaban vendiéndose a precios de saldo en Apple Street. Y la calle se reinventó por completo. Pasó de ser un mercadillo de trastos viejos a ser el epicentro de la electrónica low cost. Increíble. Podías encontrar de todo, piezas sueltas para reparaciones, aparatos de segunda mano, todo tipo de cables, herramientas. Se convirtió en un nodo clave, aunque muy informal, en la cadena de suministro, reciclaje y reparación tecnológica. Atraía a técnicos, aficionados y compradores de todas partes, incluso del extranjero buscando gangas. Una transformación radical, de granjas a electrónica punta. Bueno, o no tan punta. O de segunda mano, sí. Una adaptación rapidísima. Es un caso de estudio de resiliencia urbana y de cómo la economía popular puede responder con creatividad a las corrientes globales. Y el mercadillo sigue ahí, claro. Es el gran atractivo de la calle hoy en día. Y no es solo para buscar el último gadget barato, ¿verdad? Porque tiene fama de ser un paraíso para los nostálgicos de la tecnología. Totalmente. Hoy en día, pasear por Apple Street es como entrar en un museo viviente de antigüedades tecnológicas. ¡Qué bueno! Puedes encontrar equipos de sonido vintage, amplificadores de válvulas que ya no se fabrican, tocadiscos antiguos y montañas, literalmente montañas de vinilos. Me encanta. Teléfonos de baquelita, cámaras analógicas. Es una búsqueda del tesoro caótica, ruidosa pero fascinante. Una ventana a esa cultura tecnológica tan particular de Hong Kong. Mezcla de nostalgia, reparación casera y, a veces, un poco de pirateo ingenioso, ¿para qué negarlo? Claro. Ahora también atrae a muchos turistas, lo que le añade aún más color al ambiente. Lo que vemos en Apple Street, entonces, es esa increíble capacidad de adaptación. Como un mismo espacio físico puede mutar su función por completo, de agrícola a mercadillo y luego a centro electrónico, todo impulsado por la pura inventiva y el pragmatismo local. La flexibilidad hecha calle, vamos. Exacto. Y bueno, no podemos terminar este recorrido por las historias de Sham Shui Po sin hablar de algo fundamental, la comida. Y la vida comunitaria que gira a su alrededor. Cierto, importantísimo. La vida en este distrito siempre ha estado muy ligada a sus mercados. El de North River Street, por ejemplo, se inauguró allá por 1918. Más de un siglo. Sí, y durante mucho tiempo fue el auténtico corazón del barrio.
Alrededor del mercado crecieron tiendas, pequeñas fábricas, escuelas, cerca también del muelle, que por lo visto se trasladó allí en 1919. Esos mercados y los pequeños restaurantes familiares no eran solo sitios para comprar o comer barato. Eran, y en buena medida siguen siendo, el pegamento social de la comunidad. Los puntos de encuentro. Sí, lugares de encuentro, de charla, donde transcurre la vida cotidiana del barrio. Y lo más sorprendente es que, a pesar de todas las convulsiones que ha vivido Sham Shui Po, la guerra, las crisis de refugiados, la constante transformación urbana, algunos locales de comida han logrado sobrevivir décadas, incluso desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Es increíble. Es asombroso, sí. Han mantenido recetas y formas de hacer tradicionales contra viento y marea. En tiempos difíciles, ofrecieron no solo comida asequible, sino también una sensación de continuidad, de consuelo, que era vital para la gente. ¿Hay algún ejemplo especialmente emblemático? Sin duda yo diría que el caso de Kungwo Bean Care Factory. Atención a la fecha, fundada en 1893. ¿1893? ¿Pero eso es posible? Pues sí. Llevan más de 130 años trabajando la soja de forma artesanal. Siguen haciendo su famoso tofu fa, ese pudding de tofu sedoso y delicado, tofu frito relleno, leche de soja fresca, todo con métodos que parecen casi ancestrales. Madre mía. Probar sus productos es literalmente saborear más de un siglo de historia. ¿Más de 130 años? Eso es increíble. Debe ser toda una institución en el barrio. Lo es, sin duda. Y hay otros ejemplos notables de resistencia culinaria. Está Monkey Cart Noodles, un puesto de fideos al carrito tan popular que ha llegado a ser recomendado por la Guía Michelin. ¡Anda! O la historia de la panadería tradicional, Quanhan, que tuvo que cerrar por problemas económicos, pero gracias al apoyo de la comunidad consiguió reabrir. Son pequeñas victorias que significan mucho para el barrio. Claro que sí. Entonces, estos locales tradicionales, como Kungwo Bean Curd Factory, o los que aún resisten en calles como North River Street, son verdaderas joyas gastronómicas y culturales, un tesoro oculto. Exacto. Probar sus platos es una forma muy directa de conectar con la historia a través del paladar. Pero además, simplemente sentarse en uno de estos sitios, observar el ir y venir de la gente, las interacciones, te da una visión muy auténtica de la vida comunitaria. Te sumerges en el ambiente. Sí. Y te permite entender también cómo la gente mantiene su dignidad y sus tradiciones, incluso en contextos difíciles, como el conocido problema de las viviendas subdivididas, las tongfang, que afecta a muchas familias en barrios como este. La comida aquí actúa como un ancla cultural potentísima, ¿no? Esos negocios familiares, con sus recetas guardadas como oro en paño y precios que intentan seguir siendo populares, son la encarnación de ese espíritu comunitario y de la preservación de la tradición, el sabor de la autenticidad. Tal cual. Y bueno, si juntamos estas 5 historias que hemos recorrido, la del fuego que dio lugar a la vivienda pública, la de los cuarteles transformados en parque, la de las máquinas de coser que dejaron calles especializadas, la de los corrales de patos convertidos en mercado electrónico, y la de los sabores que perduran más de un siglo, emerge una imagen muy potente de Sham Shui Po. Sí, una imagen de resiliencia increíble, de adaptación constante. Mucha gente dice que aquí se encuentra la encarnación más pura de ese famoso espíritu del Lion Rock hongkonés. Esa idea de tenacidad, de trabajo duro, de salir adelante contra viento y marea, ¿no? Exacto. Quizás es porque aquí la gran historia de la ciudad, la historia con mayúsculas, se siente muy pegada a las vidas cotidianas de la gente. Exactamente. Es donde la urbanización de Hong Kong se entrelaza más profundamente con las preocupaciones humanas, podríamos decir. Pero ese carácter único, ese tejido social tan valioso, se enfrenta hoy a desafíos enormes. Claro, no todo es bonito. No. Los problemas de vivienda asequible siguen siendo muy graves. El coste de la vida no para de subir, y vemos cómo desaparecen negocios tradicionales con historia, como la tienda de botones Chunghua que mencionamos antes. Todo eso pone en riesgo esa vida local auténtica que tanto valoramos. Entonces, ¿cómo se puede revitalizar un barrio como este sin que pierda su alma? Porque no basta con restaurar edificios históricos como Meijo House, por importante que sea esa labor. Desde luego que no. La revitalización debería enfocarse también, y quizás sobre todo, en apoyar la economía local real, en ayudar a que estos pequeños negocios familiares y artesanos puedan sobrevivir,
en preservar esa calidez humana que todavía se respira en sus calles. Apoyar a la gente del barrio. Eso es, un turismo cultural que sea respetuoso y consciente, que valore esa autenticidad en lugar de destruirla, podría jugar un papel positivo, aportando sin arrasar. Un equilibrio difícil, pero necesario. Sham Shui Po, como hemos visto, es mucho más que un distrito en el mapa. Es una narrativa viva sobre memoria, adaptación y el espíritu indomable de Hong Kong. Hay una lección de historia y de vida esperando en cada esquina, la verdad. Sin duda. Y quizás la reflexión final para quien se adentre en estas historias o tenga la suerte de recorrer esas calles es esta. Más allá de mirar o consumir, ¿cómo podemos contribuir, aunque sea de forma modesta, a que ese patrimonio intangible, ese espíritu de comunidad, esa resiliencia admirable, esas tradiciones culinarias o artesanales que hace tan especial a Sham Shui Po pueda perdurar? Buena pregunta. ¿Cómo ayudar a que se transmita a las nuevas generaciones frente a los vientos a veces huracanados de la modernización y la gentrificación? Es una pregunta importante, creo, no solo para el futuro de Sham Shui Po, sino para muchas ciudades con historia en todo el mundo.